como moderador a el socio Manuel Caldas. Así que entonces yo ya le paso la posta a él para que vaya tomando comando y vaya anunciando a los diferentes oradores. Así que Manuel, te dejo. Bueno, buen día, bienvenidas, bienvenidos. Vamos entonces a comenzar con este primer bloque de la mañana sobre temas de dinámica. Y entonces tenemos la primera presentación, es la de Tabaré Gallardo, Resonancias Planetarias Mutuas en el Sistema Solar Exterior. Así que vamos invitando, recordamos, o bueno, decimos que las presentaciones son de 12 minutos, y hay espacio de 3 para preguntas, y vamos a ser bastante estrictos con el tema del tiempo porque tenemos varias presentaciones. El primero. No estaba previsto. Buenas. Perfecto. ¿Se escucha? Notable. Impresionante. Bueno, entonces este es el primer ladrillo de la mañana, como dice Manuel, y es todo dedicado a resonancias. Luego de esta sesión, seguramente van a salir expertos en el tema, y todas las dudas que tenían se van a ver incrementadas sustancialmente sobre este tema. Bueno, lo que vamos a empezar con una cuestión que tiene que ver con las resonancias en el sistema solar exterior. Acá tenemos a los planetas gigantes y se sabe que hay ciertas conmensurabilidades aproximadas entre los periodos orbitales. Por ejemplo, que si al movimiento medio de Júpiter lo multiplico por 2 y al de Saturno por 5, da más o menos el mismo número. O sea, uno va, claro, Saturno va más lento, entonces lo tengo que multiplicar por un número mayor. Multiplico por 5. Y a Júpiter, que va más rápido, lo multiplico por 2. Eso da una velocidad angular, digamos, que es muy parecida. Y si pensamos en términos de la posición del planeta en la órbita, Júpiter se mueve muy rápido, Saturno más lento, pero si multiplicamos a Júpiter por 2 y a Saturno por 5, de vuelta nos da un ángulo que es más o menos el mismo. Eso hace que en el largo plazo esta diferencia, a pesar de que la longitud de Júpiter y la de Saturno van rápido, esa diferencia va muy lento. Y eso se transforma como en una especie de perturbación de largo periodo que ejerce un efecto en la dinámica de Júpiter y Saturno. Algo parecido pasa con Saturno y Urano, en este caso es 3-1, y entre Urano y Neptuno, ¿no? Bueno, esos son resonancias. Las resonancias no son cosas raras. Por ejemplo, acá tenemos el sistema solar en escala logarítmica desde el Sol hasta, yo qué sé, 200 unidades astronómicas. Estas manchas de colores son lugares donde hay resonancias. Acá tenemos la excentricidad de la órbita. Entonces ven que si yo tengo que poner un asteroide acá, un cometa, lo más probable es que caiga en una región de resonancias. O sea, no es raro que los cuerpos menores estén en una resonancia. Y es muy común que estén en los objetos que tienen alta excentricidad, como los cometas, es bastante común que estén en resonancias. En un trabajo de hace algunos años, yo escribí una conjetura de que observemos que los lugares donde prácticamente no hay resonancias coinciden con el cinturón de asteroides y la región transneptuniana. Y mirando este dibujo podríamos decir también, otra conjetura total, gratis,
que entre Venus y el Sol también está bastante despejado de resonancias. O sea, podría haber una población ahí que desde este punto de vista podría ser bastante estable. Bueno, y además de ser populares, las resonancias son bastante anchas. Acá tenemos lo que es un mapa dinámico, que van a haber muchos mapas dinámicos en esta sesión. En el eje horizontal tendríamos el semieje orbital del planeta y acá la excentricidad, igual que en el caso anterior. Este es un sistema extrasolar y esto es un mapa dinámico. ¿Qué quiere decir? Que esto está dividido en una grilla de muchos puntos. Cada punto representa el resultado de un estudio numérico. Y el estudio numérico nos da que la órbita del planeta varía mucho o poco, y según cómo varíe, lo pintamos de un color. Y si el color es amarillo, es porque está variando mucho la órbita del planeta. Y si es un color oscuro, tipo azul, que sí que no varía nada. Entonces, las resonancias son esta especie de embudos que hay ahí. Y si yo tengo que poner un planeta en ese espacio, digamos, lo más probable es que, digo, lo más probable no, pero es muy probable que esté dentro de algunas de estas resonancias, ¿no? O sea que no es raro que un sistema planetario esté en resonancia, ¿tá? Porque las resonancias ocupan un lugar grande en el espacio en que estamos trabajando. Bueno, ¿por qué funcionan las resonancias? Yo lo he intentado explicar muchas veces, y esta es la última explicación que se me ocurre, que la he dado en el curso de mecánica celeste. Y es que si calculamos las variaciones del semieje de un asteroide, por ejemplo, en el sistema solar, estos son unidades astronómicas, Júpiter está por allá lejos, esto es la región del cinturón de asteroides, y lo que tenemos acá es cuánto cambia el semieje de un asteroide perturbado por Júpiter. Y lo que vemos es que dependiendo del semieje, ¿no se está muriendo? Se murió. Dependiendo del semieje, tenemos un cierto cambio en el valor del semieje. Y a ver qué le pasa. Bueno. Y lo que se ve es que cuando para 2,3, 2,4 por ahí, no hay prácticamente ningún efecto en el semieje orbital del asteroide. Pero en 2,5, el semieje de este lado recibe un incremento porque es positivo. O sea, el semieje sube. Entonces el asteroide pasa para este lado, pero de este lado, de 2,5, la variación es negativa. O sea, el semieje va para atrás. Entonces el semieje pasa saltando de 2,5 de este lado a la izquierda a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y queda atrapado el asteroide bailoteando en torno a 2,5. Bueno, en 2,5 hay una famosa resonancia, que es la 3,1 con Júpiter. Entonces, esto es el efecto de una resonancia. Lo estamos viendo en el semieje. ¿Ah? Entonces, queda atrapado el asteroide ahí. Si alguien perturba al asteroide, el asteroide lo más probable es que se quede oscilando en torno de 2,5 con otra amplitud de oscilación. Pero si lo perturbo acá al asteroide, el asteroide simplemente cambia el semieje para acá o para allá, pero no queda oscilando. Entonces, cuando tengo un objeto en resonancia y lo perturbo, el objeto resiste a seguir en la resonancia. Si está fuera de la resonancia y lo perturbo, el objeto se va. Bueno, entonces, en lo que se refiere a lo del sistema solar, de los planetas gigantes, ya Kepler se había dado cuenta de que había un problema con Júpiter y Saturno porque Júpiter estaba moviéndose cada vez más rápido y Saturno cada vez más lento. Luego eso se interpretó como que en realidad lo que estaba pasando es que Júpiter se está acercando al Sol, se empieza a girar más rápido, y Saturno se está alejando, entonces lo vemos moverse cada vez más lento. Pero resulta que a cierta altura ya se había demostrado muchas veces que el sistema solar era estable, el sistema planetario. Pero sin embargo estaba ese problemita, que Júpiter se estaba acercando al Sol. Entonces, ¿esto cómo es? Porque si esto sigue así, se nos viene encima. Y Saturno se estaba alejando. Hasta que, bueno, Laplace le encontró la vuelta y se dio cuenta que la tasa con que Júpiter se acerca al Sol es más o menos la misma con la que, multiplicado por esos numeritos, con la que Saturno se aleja. Entonces se dio cuenta que era efecto de una resonancia. Y luego ya a finales del siglo XX se probó que esa resonancia generaba mucho caos. O sea, si uno
tuviera Júpiter y Saturno en esa resonancia, que es la 5.2, el sistema se desbarajusta. Y el mejor estudio fue el que hicieron Ferraz-Melo y Michenko en 2001, en donde estudiaron con detalle la estabilidad del sistema Júpiter-Saturno. Esto es lo que hicieron Michenko y Ferraz-Melo. De vuelta es un mapa, pero en vez de calcular cambios en el semieje del objeto, lo que hacen es mover a Júpiter y calculan, por ejemplo, la evolución del semieje y le hacen el espectro de Fourier. O sea, buscan las líneas que definen la variación del semieje. Si hay pocas líneas, lo pintan de blanco, y si hay muchas, de negro. Entonces, cuando hay muchas líneas en el espectro es porque el movimiento es caótico. Entonces, estas manchas negras muestran una región de caos que corresponden con la resonancia 5.2 justamente. Pero Júpiter está ahí cerca, pero en una región estable. Si lo corriéramos a Júpiter, a esta posición, bueno, ahí se desbarajusta todo, ¿no? Y Saturno le pasa lo mismo, porque es la misma resonancia, solo que la forma puede ser distinta. Saturno está muy cerca de la resonancia 5.2, pero en una zona que hoy, digamos, es estable. Y estar en la resonancia, hoy en día Júpiter, como decía, no está en la resonancia, está muy cerca, pero no está. Y esta es la evolución de los planetas gigantes, de la excentricidad de los planetas gigantes en la situación actual. Pero si estuviera en la resonancia Júpiter y Saturno, la evolución sería esta. O sea, es mucho más caótica, ¿no? Claramente caótica. Y la peor parte no la llevan los planetas gigantes, sino los planetas terrestres. Esta es la evolución que tienen los planetas terrestres, las excentricidades. Sacamos a Mercurio porque algún día lo vamos a echar también, ¿no? No se preocupen. Y se puede ver que, por ejemplo, Marte tiene un pico, una meseta, un pico, una meseta, un pico, una meseta. O sea, es regular. Parece rara la evolución, pero es bastante regular. Pero si ponemos a Júpiter en la resonancia, la evolución es esta. ¿Ah? Se vuelve completamente caótico y Marte, por ejemplo, termina chocando con el Sol. Bueno, entonces, lo que hicimos hace poco, producto de la pandemia, fue elaborar un método, que ustedes lo van a ver en muchas charlas, que permite calcular cómo son las características de las resonancias de una manera semi-analítica. O sea, no es necesario hacer integraciones numéricas, no es necesario hacer mapas, sino que este modelo predice cómo es el comportamiento de las distintas resonancias. El modelo lo que dice es que si tenemos dos planetas que están en resonancia, el que siente más la resonancia es el más chiquito, o sea, el que oscila más, y el más grande oscila un poquito menos, ¿no? Es razonable. Acá tenemos un mapa dinámico parecido a lo que vimos antes. Tenemos, o sea, movemos a Júpiter en su posición y su excentricidad y calculamos cuánto varía su semieje. Si varía mucho, lo pintamos de amarillo o rojo, y si varía poco, de azul o negro. Y es más o menos lo que vimos antes. Acá está el verdadero Júpiter. Si estuviera colocado aquí, estaría en esta famosa resonancia que es la 5.2. Nuestro modelo lo que predice es esto. ¿Está? O sea, acá está la resonancia y Júpiter está ahí pegadito. Si hacemos un mapa en la región de Saturno, tenemos algo parecido. Esta es la 5.2 con Júpiter. Acá está el verdadero Saturno, en una zona cerca, pero en una zona regular. Acá hay otras resonancias que también aparecen en nuestro modelo. O sea, estos son los resultados de nuestro modelo. También aparece una resonancia con Urano, pero es muy finita y no aparece en el mapa dinámico. Bueno, y si vamos a Urano, este es un mapa dinámico en Urano, tenemos la resonancia con Neptuno acá. Acá hay otra resonancia, pero está bastante lejos Urano de la resonancia, o sea que podríamos quedarnos tranquilos por eso. Esto es lo que dice el modelo. Y Neptuno, en la realidad, este es el mapa de Neptuno. Neptuno está asustado por una enorme resonancia ahí, que es la resonancia con Urano, pero en una región protegida. Y esto es lo que dice el modelo. Bueno, en realidad, si uno corriera a Júpiter de su posición actual, lograría meterlo en la resonancia. Pero lo que se puede calcular es que el momento angular necesario para meter a Júpiter en la resonancia es análogo al de meter a Saturno en la resonancia, o a Urano o a Neptuno. O sea, más o menos la misma cantidad de
de momento angular que es necesario intercambiar para poder ubicarlos en la resonancia. Y entonces acá les dejo las conclusiones. Y muchas gracias. Y perdón por haberme pasado. Ahí está. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, entonces, este modelo hay una cosa paradójica, ¿no? Que aparentemente para la formación de los planetas gigantes, las resonancias jugaron un papel, o sea que en algún momento se movieron resonancias, pero antes de desestabilizarse el sistema, salieron de la resonancia, o sea, como que hay una cosa extraña, ¿no? O sea que la resonancia juega un rol, pero no llegó a desestabilizar el sistema porque por alguna razón media misteriosa salieron de la resonancia antes que ocurriera. Es que lo más probable que, ¿sí? Lo probable es que el sistema haya evolucionado en resonancia. No sé si los 4 en resonancia, por lo menos Júpiter y Saturno sí. Y un evento final que puede ser la conjetura que yo pongo por ahí, que no es ninguna conjetura, más o menos es lo que se maneja, que un objeto, unos planetesimales más o menos masivos, intercambiaron momento angular hacia las últimas etapas del sistema solar en forma a saltos, ¿no? En forma estocástica, y sacaron o a Júpiter o a Saturno de la resonancia. Porque la captura y la evolución de resonancia funciona bien cuando es una cosa suave, como es cuando migran en el disco de gas, pero una vez que hay intercambio de momento angular, son intercambios discretos que pueden ser demasiado violentos y pueden sacar al sistema de la resonancia. Y el hecho de que estén fuera de la resonancia, sí, o sea, si estuvieran en la resonancia no estaríamos acá. O sea que es razonable que no estén en la resonancia. ¿Más preguntas? ¿Sí? Cuando estabas mostrando las posiciones de los planetas gigantes en los mapas dinámicos, si bien no estaban en las resonancias, estaban bastante cerca de ellas, ¿no? De esas plumas que vos tenés. ¿Por qué no están alejadas si es verdaderamente que no tendrían que estar en las resonancias? Por ejemplo, vos ahí los tenés casi que en el límite. Lo más probable es que hayan evolucionado en resonancia, el sistema haya evolucionado en resonancia, y lo que digo yo es que en el último minuto, en los últimos tiempos, tuvieron un encuentro con un objeto de tipo Marte o como la Tierra, y eso lo saca abruptamente de la resonancia. Y gracias a eso existimos nosotros. Y lo que estoy diciendo es que si bien Urano y Neptuno están más lejos, en realidad esto es solo aparente, porque cuando lo planteamos en términos de momento angular, la cantidad de momento angular que necesita cada planeta para salir de la resonancia es más o menos la misma. Lo que pasa es que tiene menos masa, entonces por eso están más lejos. Bueno, muy bien. Muchas gracias nuevamente, Tabaré. Y invitamos entonces a aplauso. Juan Pons, que nos va a hablar de evolución secular de cuerpos coplanares resonantes. Y le pido... Hola, Chan. Bueno, bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de dar esta charla. Yo les voy a hablar de evolución secular de cuerpos coplanares resonantes. Este tema es fruto del trabajo de tesis.
cuyo tutor fue Tabaré, que defendí hace poco. Y nada, básicamente es resonancia, pero estudiar a largo plazo qué es lo que ocurre en el caso coplanar. Bueno, entonces, un poco yendo rápido acá, definimos qué es resonancia. Es lo que decía Tabaré, básicamente tenemos dos cuerpos que orbitan un cuerpo central. Y por ejemplo, este es un ejemplo clásico de las lunas de Júpiter. Cada una, por ejemplo, Ganímedes está en la resonancia 4,1 con Io. Eso quiere decir que cada una vuelta de Ganímedes, Io da 4. Europa está en la 2,1 con Io. Sería cada una vuelta de Europa ocurren 2 de Io. Esto ya no tiene pilas. Bueno, y el sistema que estudiamos en este caso es un asteroide que orbita una estrella, el cual está perturbado por un planeta que también orbita la estrella, donde, bueno, el asteroide tiene una masa, suponemos masa nula, el planeta es un objeto perturbador masivo que perturba al asteroide, y la estrella obviamente tiene mucha más masa. Estamos suponiendo el problema plano, están todos en el mismo plano, y no imponemos ninguna restricción en las excentricidades de la órbita, que es lo que marca es la forma de la órbita. Acá para aburrirlos un poco. Nada, este es el hamiltoniano que usamos del sistema. Lo único que quiero decir acá es que bueno, el hamiltoniano es la energía, y tiene tres términos. Los primeros dos dependen esencialmente del semieje, y después tenemos la función perturbadora, que es un término mucho más chico que los otros dos, que depende del semieje, excentricidad, longitud del perihelio y sigma. Que bueno, A, E y omega son los elementos del asteroide, y sigma es el ángulo crítico, ese que decía Tabaré, que varía lento, porque tiene digamos, la cuenta acá es con las conmensurabilidades de los movimientos medios del asteroide y del planeta. Bueno, normalmente la función perturbadora se calcula con desarrollos de potencia muy complicados que son difíciles de manejar. Nosotros, bueno, además tienen problemas de convergencia porque son desarrollos de Taylor. Nosotros decidimos ir por el camino semianalítico, que consiste en hacer un promediado de la función perturbadora. La función perturbadora no es más que simplemente ir calculando la distancia entre el planeta y la partícula y ver cómo son las fuerzas que lo va perturbando, lo va moviendo de la órbita. Lo que hacemos es, bueno, un promedio en K revoluciones del planeta, porque a partir de esas K revoluciones todas las configuraciones se vuelven a repetir. Asumimos constante en ese tiempo, que es relativamente corto, asumimos constante semieje, excentricidad y longitud de perihelio. Y bueno, en ese corto plazo, al hacer las cuentas, nos queda que R depende solo de sigma. Antes dije que dependía de un montón de cosas más, como asumimos constante depende solo de sigma. Y nos queda un hamiltoniano que tiene los primeros dos términos, que dependen de abajo a la derecha del semieje, y el tercer término que depende solo de sigma. Entonces, si aplicamos todas las ecuaciones, el formalismo hamiltoniano nos dice que los puntos de equilibrio estables se dan en los mínimos de la función perturbadora. O sea, en este caso acá, este ejemplo sería, bueno, en sigma igual 0 tenemos un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio lo llamamos centro de libración, o sigma C. En el caso de, por ejemplo, un perturbador con una órbita cuasi circular, como casi todos los planetas del sistema solar, lo que ocurre si graficamos todos los centros de libración barriendo en excentricidad y perihelio es que son constantes. Acá en este caso hay dos familias, una en 0 y otra en 180 grados del sigma. Esto quiere decir que, bueno, que si nos paramos en una de esas dos familias, la evolución circular se puede estudiar viendo las curvas del nivel de la función perturbadora, ahora sí considerando como variables excentricidad y omega. Y bueno, de hecho es lo que hacemos en este caso. Definimos, bueno, que estamos en el caso sigma igual 0, o sea, la familia negra. Lo que hacemos es la curva de nivel en negro de la ecuación que vimos hoy, es lo que sería el modelo, y comparamos con tres experimentos, que serían integraciones de las ecuaciones de Newton, digamos, integraciones numéricas, que, bueno, emularían los experimentos. Y en este caso tenemos tres, la azul, la verde y la amarilla. Comparamos con el modelo, y en cada región, digamos, el modelo predice un cierto comportamiento que pareciera que se cumple si comparamos con esos experimentos. En este caso tenemos una zona que es la azul, donde el omega circula, porque esto es un gráfico polar, ¿no? Y en la zona verde y amarilla, donde tenemos una zona donde el omega genera una oscilación a largo tiempo, una escala de tiempo larga.
En el punto exacto amarillo, digamos, se conoce como solución estacionaria porque a largo plazo todo está quieto. En este caso estamos en 5 millones de años, ¿no? Si aumentamos la excentricidad del perturbador a 0,3, acá lo que hacemos, bueno, en este caso graficamos curvas de nivel en el plano semieje sigma. De vuelta, bueno, las curvas son hamiltoniana constante, o sea, la energía que se mantiene constante. Y comparamos con una integración, que sería la curva negra, que bueno, en este caso, en el caso anterior en realidad partíamos de un punto que estamos exactamente en sigma, en un punto de equilibrio. Acá no, acá nos desplazamos un poco, igual vemos que existe coincidencia entre modelo y simulación. Pero en una escala corta de tiempo, en este caso estamos en 20.000 años. Si nos vamos de vuelta a millones de años, que sería la escala secular, acá empiezan a ocurrir cosas que no ocurrían antes, que es que la excentricidad y el perihelio, por ejemplo, varían mucho, tienen una gran variación en escalas grandes de tiempo. Y bueno, y el centro de libración, que era el punto de equilibrio, también empieza a variar. Lo que se ve acá es, bueno, se ve rayado negro porque hay una oscilación de corto periodo, o sea, en escalas resonantes, y a su vez el centro de libración, que es el punto de equilibrio, tiene una evolución con la misma frecuencia de que la evolución secular, ¿no? De excentricidad y longitud de perihelio. Entonces, para entender esto, aplicamos algo que se conoce como principio invariante diabático, que nos dice que si estas variaciones de excentricidad y perihelio son mucho más lentas que las oscilaciones por la resonancia, las vibraciones, entonces hay una cantidad que se mantiene constante que se llama J, que no es más que, se puede interpretar como el área encerrada, por ejemplo, por la curva negra, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si arrancamos, por ejemplo, en este caso, esa área se va a mantener constante a pesar de que excentricidad y perihelio varíen, y la excentricidad y perihelio a variar te cambiarían el punto de equilibrio y la forma de estas curvas, pero el área, por más que se deformen, se va a mantener constante. Bueno, en nuestro caso, en realidad, vamos a estar como en el primer caso de todos, que era este de acá, vamos a estar con sigma igual 0, o sea, la amplitud de libración igual 0. Vamos a estar parados justos en los puntos de equilibrio, no va a haber oscilación. Eso es para simplificar nomás. Y bueno, en un caso más general, que por ejemplo que estábamos de excentricidad de un perturbador, o sea, un perturbador con excentricidad más grande, lo que conviene hacer, nos dimos cuenta, es que conviene hacer el barrido en excentricidad y perihelio y graficar, digamos, como hicimos hoy, todos estos puntos de equilibrio, pero lo que va a pasar es que ya no van a ser constantes como eran acá, sino que van a ir variando en función de qué excentricidad y longitud de perihelio tomes. Acá a la izquierda, bueno, se ve, puse ejemplos reales de la función perturbadora, se ve como los puntos de equilibrio van variando de lugar, que son los sigma, ¿no? Donde sea el mínimo. Y incluso hay veces que tenés un punto, 2 o hasta 3. Entonces, nada, lo que hicimos fue barrer en excentricidad y perihelio, graficar los puntos de equilibrio, y a cada punto de equilibrio le asignamos un color de acuerdo al hamiltoniano. Perdón. Bien. De acuerdo al hamiltoniano, ¿por qué? Porque es constante el hamiltoniano. Entonces, se forman estas curvas de nivel que viven en estas superficies, curvas de nivel en el hamiltoniano constante, como las que estábamos viendo en el otro caso plano, pero... bueno, y acá lo importante sería, bueno, ¿qué hacemos con estos mapas? Nada, lo que hacemos es, que sería el modelo, compararlo con interacciones numéricas. Arriba se ven interacciones numéricas en el tiempo, tenemos semieje, excentricidad y después ángulos, longitud de perihelio y sigma. Y abajo esa integración se corresponde con el puntito negro que está en el medio. O sea, ahí estamos en lo que decíamos hoy, la solución estacionaria, el ACR. Si nos corremos inicialmente de ese ACR, tenemos que la evolución sigue las curvas de nivel del mapa, y si nos desplazamos aún más, también sigue la evolución, lo que dice el mapa. Acá lo que hicimos fue simplemente ver dónde está, porque acá estamos en un caso particular, ¿no? De excentricidad del perturbador igual 0,3. Acá barremos en excentricidad del perturbador de 0 a 1 y vemos dónde están los ACR y los vamos poniendo. Simplemente exploramos toda la familia de ACRs, en el caso, estamos siempre con la 2,1. Para todos los valores posibles de excentricidad del perturbador y se obtienen estas curvas. Esto se puede hacer en realidad para todas las resonancias que se te ocurran. Acá hicimos, bueno, 3,1, 3,2, 1,2, 1,3, 2,3 y 1,1. Y bueno, lo más interesante del trabajo en realidad es cuando pasamos al caso planetario, que es agregarle masa al asteroide. Y al agregarle masa al asteroide, lo que tenemos son dos planetas que orbitan la estrella y que se perturban mutuamente. No entramos en detalle en cómo hay un formalismo también hamiltoniano
y a tener en cuenta, pero no es demasiado extenso, entonces no lo ponemos acá. Pero simplemente es todo muy análogo al caso asteroidal. Y lo que se obtiene también se pueden construir estas superficies H que llamamos, que muestran, digamos, bueno, acá lo que hicimos fue, en vez de estar en colores, de asignar un color a cada valor de Hamiltoniano, lo hicimos acá. No nos interesa tanto el valor de Hamiltoniano, entonces lo que hacemos es curvas en blanco y negro de Hamiltoniano constante, y en verde se ve una iteración numérica. En este caso estamos con un ejemplo real del sistema exoplanetario HD 73526, el cual es muy interesante porque está en la resonancia 2.1, resonancia profunda. Es el único ejemplo que encontramos así en la naturaleza de dos planetas en resonancia profunda. No hay amplitud de libración porque está en resonancia profunda, y lo que se ve es que a largo plazo digamos, la interacción numérica coincide con el modelo, con lo que predice el modelo. Después está este otro sistema muy interesante, HD 31527, que está en la 16.3, una resonancia muy rara. Nada, acá lo que hicimos fue una proyección en el plano de excentricidad, acá en este caso como son planetas, en diferencia de longitud de perihelio. Y lo que se ve, bueno, acá en este caso hay 3 ACR, pero lo interesante es que donde está la cruz roja, donde se encuentran los datos del sistema actualmente, y lo que sucede al integrar es que el sistema alterna entre tener un delta omega que circula o que libra alrededor del ACR que está ubicado ahí en delta omega igual 180. Y por último, un ejemplo del sistema, otro ejemplo real, del sistema K219 que está en la 3.2. Acá, bueno, hicimos las dos cosas, la superficie y la proyección. Este ejemplo es interesante porque el sistema está, o sea, los elementos orbitales del sistema hacen que esté ubicado la evolución al borde de la superficie de esta H que inventamos. Y si se hace una proyección, en realidad se ve que está en una CR, en delta omega igual 0, pero con un sigma que pareciera que no estuviera en resonancia porque el sigma está circulando, pero en realidad circula a larga escala de tiempo, o sea, en escala secular. En realidad está librando y su centro de libración está circulando. Eso es lo que queremos, lo que interpretamos de esto. Hay trabajos que dicen que en realidad el sistema no está en resonancia, por más que los periodos estén en conmensurabilidad de la 3.2. Para nosotros sí estaría en resonancia con un centro de libración que circula en escalas largas de tiempo. Y bueno, no sé cómo estoy de tiempo. No queda tiempo. Bien, bien. Hola. Bueno, pregunta. Medio- ¿Nadie? Por allá. Perfecto. ¿Se escucha? Ahí va. Un método semianalítico que lo que hace es predecir la evolución secular. Primero hicimos el caso de un asteroide con un planeta, en el caso coplanar, ¿no? Sin importar los valores de la excentricidad, bueno, que eso es lo que los modelos clásicos en general tienen como limitante. Bueno, también podemos encontrar ACRs y caminos que te muestran cómo la excentricidad podría excitarse un montón. También las separatrices, digamos, de los ACR. Después también pudimos hacer la familia de los ACR, pero eso es como algo aparte del modelo en realidad, con un método imponiendo un cambio muy lento en la excentricidad del perturbador. Después comprobamos, bueno, todo el tiempo hicimos en cada etapa interacciones numéricas, que son los experimentos, ¿no? Para comparar con las curvas de nivel del modelo, y en general hubo buena coincidencia. Todo eso en el caso restricto, pero también en el caso planetario. Y lo más interesante del caso planetario es, bueno, que lo pudimos aplicar a sistemas exoplanetarios reales, donde hubo uno solo, el HD 73526, que está en resonancia profunda en la 2.1. O sea, amplitud de libración 0. Bueno, y una desventaja que tiene el método es que no se puede aplicar cuando las dos excentricidades son 0, o sea, con dos órbitas circulares, porque ahí la variación del periodo es muy grande y no se puede aplicar el principio de invariancia diabática, porque empieza a ser comparable el periodo de libración con el periodo de la variación de la longitud del perihelio. Así que bueno.
Sí. Decime. ¿Por qué explicás que pueden haber sistemas que es todo el contrario, están en resonancias de movimiento medio profundas y no se desestabilizan? Hay solo 2 planetas detectados por lo menos. Los otros que mostré habían 3 y habían 2 de ellos, 3 que estaban en resonancia. En el caso de que son 2, no hay nadie más que esté perturbando desde afuera, ¿no? Y bueno, lo que se cree, o lo que tengo entendido, es que cuando se está formando el sistema, y los discos, digamos, de gas y polvo, hacen que los planetas migren por interacción, y en cierto momento, si uno solo está migrando, por ejemplo, sucede que el cociente de periodos, o sea, básicamente que el sistema entra en resonancia. O sea, tenés uno que varía el semieje, va cambiando su periodo orbital, en cierto momento como que queda enganchado en resonancia, y a partir de ahí los dos como que migran juntos, como un arrastre por resonancia, hasta que ponerle que el disco se disipó y quedaron en resonancia. Y si nadie nunca más perturbó nada desde afuera, no hubo, no sé, un pasaje estelar, no hay otro objeto orbitando, deberían quedar en resonancia, si justo quedaron en el centro, ¿no? O sea, en principio no hay por qué tendrían que salir. Ojo que esto es en excentricidades altas. Si te vas a excentricidades bajas, las separatrices que nos mostré acá en realidad, en el dominio semieje, excentricidad semieje, hay veces que las separatrices cortan antes, no llegan hasta abajo, y podría escaparse por ahí, digamos. Esto se puede ver en un mapa dinámico, capaz, más claramente, pero en excentricidades bajas yo creo que podría, sí, se podría escapar de la resonancia. Sí. No sé si respondí. Bueno, bueno, seguimos adelante entonces. Tengo entendido que esta presentación que sigue es virtual, ¿no? Emilio nos va a hablar de modelo secular semianalítico para un perturbador con alta excentricidad e inclinación. Y no sé cómo le voy a señalar el tiempo a Emilio, pero... Ahí está, gracias. No sé si se escuchó. Bueno, perfecto. Entonces, sin más, pasamos a esta presentación. Resultados que hemos obtenido en el análisis de un modelo semianalítico para un perturbador externo con alta excentricidad e inclinación y su aplicación a la hipótesis del planeta 9. La hipótesis del planeta 9 surge en el año 2016 en un trabajo de los autores Hola a todos, me llamo Emilio Viera, soy estudiante de la maestría en astronomía, mi tutor es Tabaré Gallardo. En este video les voy a contar algunos de los resultados que hemos obtenido en el análisis de un modelo semianalítico para un perturbador externo con alta excentricidad e inclinación y su aplicación a la hipótesis del planeta 9. La hipótesis del planeta 9 surge en el año 2016 en un trabajo de los autores Bassion y Brown, quienes intentaban brindar una explicación a una serie de comportamientos anómalos que se observaban en la región transneptuniana. Más precisamente, se observaba que existían objetos con semiejes mayores a 250 unidades astronómicas que presentaban un confinamiento en su longitud de perihelio. Existen objetos como Cygnoid Biden que poseen
sus perielos desacoplados de la órbita de Neptuno, y existen objetos con alta excentricidad, perdón, con alta inclinación, incluso llegando a órbitas retrógradas en la región transneptuniana. Los objetivos de trabajo es entender la dinámica circular generada por un perturbador con estas características mediante un enfoque semianalítico, delimitar la zona de validez de esta teoría semianalítica y aplicar los resultados a la hipótesis del planeta 9. El hamiltoniano de una partícula bajo los efectos de un planeta perturbador está dado por la ecuación número 1, donde el primer término es el potencial kepleriano debido al Sol, y el segundo término es la función perturbadora entre la partícula y el planeta perturbador, donde R y RP son los vectores posición, y lambda y lambda p son las longitudes medias. Lo que estamos hablando aquí es que esta es una doble integral en longitudes medias, y el meollo del asunto está en que esta integral no puede ser resuelta en función de los elementos orbitales. Es por esto que existen dos tratamientos para esta función perturbadora. La primera es un tratamiento analítico en el cual se desarrolla la misma en una serie de potencias de los cocientes de los semiejes de la partícula y del planeta perturbador. Este método tiene algunas restricciones que fueron analizadas en el año 2016 por Beus, como que el cociente entre los semiejes debe ser mucho menor que 1, la partícula no puede estar en resonancia en movimientos medios con el planeta perturbador, tampoco pueden existir encuentros cercanos, y la serie debe ser convergente. Este último punto es importante, ya que en el trabajo original de Bachin y Bro, que ellos presentaron en el año 2016, ellos realizan un desarrollo analítico de orden octopolar, pero la serie deja de ser convergente para semiejes mayores a 450 unidades astronómicas, lo cual fue demostrado por Beus en el año 2016. A partir de ese momento se empezaron a utilizar un enfoque semianalítico para el cálculo de la función perturbadora, la cual consiste básicamente en calcular la misma en forma numérica. En el modelo que vamos a utilizar nosotros va a consistir en definir la órbita del planeta como fijas. De esta forma, los planetas perturbadores, hablando en plural porque este modelo se puede aplicar tanto para un planeta como para varios, son modelados como anillos materiales más densos en el afelio y menos densos en el perihelio. Y si bien yo aquí dibujé las órbitas del planeta y de la partícula con excentricidad cero, este modelo es aplicable para cualquier excentricidad e inclinación. Luego se calcula la función perturbadora entre cada punto de la órbita del planeta perturbador y de la partícula, se promedia en longitudes medias y se puede repetir el proceso para cada uno de los planetas perturbadores que existan, sumándose luego sus efectos. Lo que se logra con este método es transformar esta integral doble que no puede ser resuelta en función de los elementos orbitales a una doble sumatoria en donde lo que se hace es considerar la función perturbadora entre cada punto de la órbita del planeta perturbador y de la partícula. Vamos a estudiar la validez y limitaciones de este modelo en dos modelos distintos. En uno donde solo consideramos al planeta perturbador, solo el planeta 9, con los siguientes parámetros: una masa de 10 masas terrestres, excentricidad 0.6, inclinación, longitud de longitud perihelio igual a 0. Y en otro segundo modelo donde integramos a los planetas gigantes, todos con la misma inclinación, igual a 10 grados, para el criterio de referencia del plano del planeta 9, todos con la misma longitud de longitud perihelio, por lo cual están con el mismo plano de gigantes, las excentricidades son masas reales, y las partículas que analizamos este modelo van a estar siempre antialineadas en su perihelio con el planeta 9. Esto tomando un resultado de los doctores Bachin y Bro del 2016 y del 2019, lo cual establece que las partículas que sobreviven las integraciones por periodos de miles de millones de años son aquellas que se encuentran antialineadas con el planeta 9, lo cual aparentemente se debe a que estas partículas se encuentran y sufren capturas resonantes de periodos de cientos de millones de años, y esto establece que estas partículas terminan siendo mucho más estables que las partículas que se encuentran con otro valor de longitud perihelio, como ahora vamos a analizar. En esta primera diapositiva, lo que estamos analizando en los paneles superiores son los diagramas HKPQ, y abajo, en los paneles inferiores, tenemos la variación relativa de la función perturbadora, y acá tenemos un cociente de validación, que es el cociente entre la función perturbadora y la función perturbadora máxima, el cual, según un trabajo de Gallardo del año 2020, debe ser siempre mayor a 0,15 para que la evolución sea regular.
Los diagramas HKPQ de los paneles superiores, si estuviéramos analizando un perturbador con pequeña excentricidad y en el caso coplanar, o con inclinación muy baja, serían círculos en los cuales el radio no cambiaría, ya que el radio está dando los modos propios de la partícula. En este caso sería la excentricidad, y en este otro sería la inclinación. Aquí estamos viendo que tanto la excentricidad como la inclinación de la partícula varían, y esto se debe a que el momento angular de la partícula en el modelo que se analiza, un perturbador con alta excentricidad, no se conserva. En rojo lo que estamos observando es la evolución dada por un integrado numérico de Born, y en azul el dada por el modelo semianalítico con un código que se llama EVO secular que utilizamos en el curso de mecánica celeste de la maestría. Acá lo que estamos observando para esta partícula que se encuentra a 180 unidades astronómicas y en un modelo que consideramos tanto el planeta gigante como la partícula, o como el planeta 9, perdón, y esta partícula se encuentra en una zona de evolución regular, y observamos que coinciden muy bien las evoluciones dadas por el integrado numérico y el modelo semianalítico. Si analizamos una partícula, por ejemplo esta partícula que se encuentra en 210 unidades astronómicas, en una zona no regular, vemos que el modelo semianalítico no puede reproducir la evolución dada por el integrado numérico. Es por esto que uno de los trabajos que luego realizamos, que voy a mostrar en 2 diapositivas más adelante, es analizar dónde este modelo es válido. Aplicado esto, acá voy a mostrar un nuevo resultado a la zona regular. Lo que estamos observando es la evolución en el espacio de excentricidad y longitud de perihelio. Vemos que no se observan, por ejemplo, modulación, no se observa excitación de la partícula en inclinación. La partícula mantiene una excentricidad bastante estable, y existe una modulación en la longitud de perihelio cercana a 180 grados. Este es el mismo modelo de las láminas anteriores. Si comparamos dicha evolución con una integración numérica, vemos que el modelo semianalítico predice bastante bien la evolución dada por las integraciones, y la pequeña diferencia se debe básicamente a que las integraciones numéricas no consideran la órbita del planeta como fija, sino que les consideran como partículas con sus movimientos propios, ¿no? Aplicado esto al caso plano, lo que vamos a hacer, pudimos realizar curvas del nivel de Hamiltoniano en el espacio de excentricidad y longitud de perihelio, y aquí voy a comparar 2 modelos distintos. Primero que nada, comparar solamente cuando consideramos a los planetas gigantes. Observamos que los perihelios de las partículas simplemente percesan y no hay variaciones en la excentricidad de las mismas. Pero la inclusión del planeta 9 hace que aparezcan 2 puntos de equilibrio, uno en la longitud perihelio igual a 0, lo cual serían partículas que se encuentran alineadas, su órbita está alineada con la órbita del planeta 9, y otras partículas que se encuentran antialineadas. Estos puntos de equilibrio brindan una explicación a las agrupaciones de longitud perihelio observadas en la región transneptuniana, y aparte es un resultado natural del modelo considerado de un planeta externo con alta excentricidad e inclinación. Pasaremos luego a analizar algunos resultados en el caso espacial. Lo primero que hicimos fue analizar la zona de validez de la teoría semianalítica, y para eso consideramos un modelo donde solo consideramos el planeta 9, y luego qué sucede cuando agregamos a los planetas gigantes. Este análisis lo hicimos entre 150 unidades astronómicas y 550, pero como debido a que para semieje mayor a 210 unidades astronómicas, las zonas dejan de ser válidas para excentricidad mayor a 0.2, solo estoy representando las primeras 10 unidades astronómicas. Aquí lo que estamos viendo es que la zona de evolución regular es sensible a la excentricidad y al semieje de la partícula, pero sobre todo a los modos forzados de los planetas gigantes, lo cual tiende a estabilizar el sistema. Vemos cómo la zona se amplía. Analizando, por ejemplo, de nuevo, partículas en la zona regular, vemos el mismo resultado que ya mostré en un par de diapositivas anterior, cómo los diagramas HKPQ, cómo los modos forzados de las partículas, para este caso donde estamos con un perturbador con alta excentricidad, no se conserva, sino que están variando en forma periódica. Podemos estar analizando para semiejes aún mayores, por ejemplo, acá es un ejemplo, para partículas con 450 unidades astronómicas y 550, pero baja excentricidad en la zona regular, vemos que el modelo secular semianalítico también logra predecir los resultados dados por las interacciones numéricas
exactas con un integrado como de Bohr. Aquí vemos que sí se predicen que existen partículas con alta excentricidad, incluso llegando a ser retrógradas, y luego se vuelven a ver la existencia de los puntos de liberación en 180 grados en la longitud de perihelio. Como resultados preliminares, como conclusiones, vemos que el modelo semianalítico reproduce muy bien los resultados de las interacciones numéricas en la zona regular. Las agrupaciones en la longitud de perihelio es un resultado del modelo en el caso plano, y en el caso inclinado depende de la excentricidad y la inclinación inicial de la partícula, por lo cual todavía estamos trabajando en ese punto. Y la teoría semicular semianalítica no predice para semiejes menores a 220 unidades astronómicas, no predice objetos con alta excentricidad e inclinación, pero sí para valores mayores. Si las excentricidades son muy bajas, el modelo semianalítico se puede comparar con los resultados de las interacciones numéricas. Le agradezco por su tiempo, quedo dispuesto a sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Emilio, ¿nos escuchas bien desde ahí? Sí, Hola, buenos días. ¿Me escuchan? sí, perfecto. Ah, bien. ¿Puede haber preguntas en el Zoom? No. Bueno, no sé por qué veo algo en el chat ahí, pero bueno, acá no hay. Bueno, dado que estamos corriendo de atrás con el tiempo, si no hay más preguntas entonces, muchas gracias Emilio nuevamente. por la Gracias a ustedes. Y es el turno entonces de Valeria. Andás por ahí. Valeria Abraham nos va a hablar de la estabilidad de pequeñas lunas en sistemas de planetas enanos transneptunianos. Chan. Sí. Y para. Ah, pero son muchas cosas para agarrar. Ah, no. Ah, bien. Y. Ok. Bueno, veremos. Bueno, buenas a todos. Yo soy Valeria y mi trabajo es estabilidad de pequeñas lunas en sistemas de planetas enanos transneptunianos, el caso de Eris y Disnomia, que lo hice en el marco de la iniciación a la investigación bajo la tutoría de Adrián Rodríguez y con la ayuda de Tabaré. Bueno, era este. Bueno, ¿por qué? Ahí. Primero les introduzco el sistema con el que voy a trabajar. El planeta es el planeta enano Eris. Acá tenemos una imagen de su descubrimiento. Fue descubierto en 2005 por el equipo de Mike Brown. Tiene un semieje de 68 unidades astronómicas, una excentricidad de 0.4 y una inclinación de 43 y algo de grados, que esto lo hace un objeto del disco disperso, y además teniendo en cuenta la masa del sistema, que es de algo así como 10 a la 22 kilos, es el objeto transneptuniano más masivo. Su diámetro es un poco menor que el de Plutón, de 2.300 kilómetros, y acá vemos una imagen a escala en comparación con la Luna y la Tierra. Ahora sí, el satélite del sistema es Disnomia. Acá tenemos imagen de Hubble. También fue descubierto en 2005 por el equipo de Mike Brown. El semieje es de 37.000 kilómetros
la excentricidad es de 0,0062, o sea que es casi circular. El diámetro es de 700 kilómetros y lo importante de este satélite es que la masa no está dada por un valor fijo. Esto es porque al medir los albedos de los dos objetos fueron valores muy diferentes, entonces no podían asumir una misma densidad y este rango de valores surge de asumir distintas densidades para disnomia. Ahí. Bueno, el objetivo del trabajo surge de comparar nuestro sistema con otro sistema de planetas del planeta enano, que es el de Plutón y Caronte, donde Caronte también es un objeto masivo en comparación a Plutón. Y en este sistema se descubrieron varios satélites más pequeños con diámetros menores a 50 kilómetros más o menos, y masas despreciables en comparación a los dos objetos más masivos del sistema. Entonces, estos satélites ahí están descubiertos, existen, y se encuentran en configuraciones particulares que son cercanas a resonancias del tipo 1N. Entonces, como motivación del trabajo, quisimos ver si para este sistema existen estos satélites, porque para nuestro sistema no podían existir satélites pequeños hipotéticos que cumplan con características similares. Entonces buscamos zonas estables donde estos satélites podrían existir. Ahora sí, para hacer el trabajo hicimos las integraciones numéricas para hacer los mapas dinámicos. Utilizamos el integrador Mercury, que resuelve las ecuaciones exactas del problema de cuerpos, numéricamente. Y lo importante que usamos dentro de este programa fue el algoritmo de Wurlitz-Stoddard, que era el mejor de los que ofrece, dado el error que da. Y otra cosa importante es que como disnomia es masivo, o sea, bastante masivo en comparación con Eris, no podemos usar las coordenadas eriscéntricas, porque el centro de masa del sistema no está adentro de Eris, en el centro de Eris. Entonces usamos las coordenadas de Jacobi, que básicamente tenemos acá grande a Eris, acá a disnomia, acá nuestro satélite pequeño que ahora ya no tiene masa, y el centro, el origen del sistema va a ser el baricentro de los dos masivos. Integramos en 1000 años los primeros mapas, que eso equivale más o menos a 23.000 periodos de disnomias, es un tiempo grande en la escala del sistema como para ver qué pasa. El paso de integración fue de 0,8 días, pero esto es el primer paso de integración. Después el propio integrador lo va cambiando según una tolerancia al error. Y la grilla de simulaciones fue de 150 por 150, que eso nos da 22.500 simulaciones, son 22.500 condiciones iniciales diferentes que integramos. ¿Por qué no cambia? Ah, ahí, sí. Ahí. Bueno, ahora entrando a los resultados. Otras consideraciones que tuvimos en cuenta fue el achatamiento de Eris, que lo calculamos solo hasta J2. No consideramos que exista el Sol en nuestro sistema, solo están Eris, disnomia y nuestra partícula. Y como ya les mencioné, que disnomia tiene un rango de masas, entonces hicimos varios mapas distintos considerando cada valor que tenemos. Primero tenemos la masa mínima, está ahí 10 a la 20 kilos, más o menos, un poquito. Los primeros mapas de tiempo de integración 1000 años, y acá tenemos el primer mapa de la variación del semieje. Vemos que está en escala logarítmica, y lo que vemos es acá en la línea roja el semieje actual de disnomia, acá en la estrellita celeste tenemos dónde está disnomia ahora, en este plano. Y lo primero que resalta es la zona blanca, que esa zona es donde hubo eyecciones o colisiones con disnomia, entonces el delta A nos da negativo, no se muestran los datos. Después tenemos esta área que bien que tiene colores no uniformes entre amarillo y naranja, que es lo que denominamos la zona caótica,
que es donde hay grandes variaciones. Acá en este caso vemos delta A que llega a más de millones de kilómetros, o sea, es un montón, y además para este sistema que es bastante pequeño. Y después vemos las zonas más uniformes en color, con unos colores morados, que tiene más o menos 1000 kilómetros, cientos, miles de kilómetros de variación. ¿No? Ay, ay, ¿por qué? Ahí, este es el que quería mostrar. Ahora tenemos el de delta E, que acá lo vemos más diferente, donde se notan diferentes estructuras. Tenemos ya algunas resonancias que podemos ir reconociendo. También tenemos la zona más caótica, donde acá vemos que el delta E puede ser 1, o sea que ahí sí ya no nos sirve para encontrar una zona estable. Y lo que nos llama la atención en este mapa en particular es esta zona acá, que tiene variaciones mucho menores, que no fue estudiado en el trabajo, pero la suposición de por qué pasa eso es una relación entre la longitud del perihelio de la partícula y de Disno. Acá tenemos una zona similar, que si bien tiene así que baja y después se extiende, que suponemos que es por la misma causa que esta. Y otra cosa para resaltar es que la zona caótica tiene un comienzo en la resonancia 2.1, que, sí, que ya oímos hablar, y o sea, como que termina en donde está la 1.2. Ahí. Ahora, el siguiente caso que vimos fue el de masa máxima de disnomia, que es de 4,4 algo por 10 a la 20 kilos, el tiempo de integración es el mismo, el mapa tiene una forma similar, tenemos el área blanca donde hubo eyecciones o colisiones, y tenemos la zona caótica que lo que vemos se extiende más hacia afuera del sistema. Esto porque aumentó la masa, y además en general vemos colores más naranjas indicando variaciones más grandes en general del sistema. Ahora en este delta E, la diferencia más importante que vimos es que ya no tenemos esta sección más estable, ni esta que caía acá, pero lo que sí se marcan bien son las distintas resonancias que se ven claramente en las estructuras verticales. Ahí. Otro mapa que hicimos fue como la masa varía. Dijimos, bueno, ahora en vez de poner en el eje Y la excentricidad inicial de la partícula, ponemos la masa de Disno. En esta gráfica es un poco antiintuitivo, pero la parte de arriba es la masa más chica y la parte de abajo es la masa más grande de Disno. Esto todo, como la excentricidad inicial no varía, le pusimos excentricidad inicial 0, que en el trabajo fuimos cambiando con varios valores, pero para mostrarles, en general tenían la misma forma. Tenemos la zona blanca donde hay eyecciones y colisiones, la zona caótica, pero lo importante que vemos diferente a los otros mapas es que las estructuras verticales se van curvando hacia afuera cuanto mayor es la masa. Vemos que estas resonancias se van curvando hacia afuera. Lo mismo pasa con la zona caótica, que vemos que se va extendiendo. Adentro vemos que el efecto es un poco diferente, no se nota tanto y parece como que se va también hacia afuera. ¿Ahí? ¿No? Ahí. En el caso de delta E también vemos las estructuras más marcadas, vemos lo mismo que se van curvando. Las resonancias que reconocimos, porque dijimos, bueno, vamos a ver resonancias como lugares donde capaz que pueda haber cerca un satélite. Reconocimos internas la 4.1 y la 3.1, que son del tipo 1N, y las externas la 3.8 y la 1.3. Usando el programa de Tabaré que ya mencionó, las reconocimos. Bueno, también usando el programa de Tabaré, vimos los centros de liberación de los ángulos críticos para las diferentes resonancias, y esto nos hizo saber que 3 de ellas son simétricas, o sea, tienen un sigma de 0,180, y la única que es asimétrica es la 1,3, que sigma en un momento va cambiando cualquier cosa. En el eje X tenemos
la excentricidad, porque van variando según la excentricidad. Después también quise destacar los anchos, que nos dejan ver como un pantallazo de cómo va a ser la forma de la resonancia de los mapas. Tenemos la 3.1 y la 4.1, que son claramente líneas rectas, así, que serán resonancias con forma de B, y vemos en la 1.3 que aumenta, después se achica y después vuelve a aumentar, indicando que tiene forma de reloj de arena. Ahí. Bueno. Ahí. Ahora sí vamos a ver más detalladamente un poco las resonancias. Tenemos la 4.1, que es la más interna, y vemos que tiene la forma de B, como habíamos previsto. Los deltas son bastante altos en el centro, de más de 4.500 kilómetros, pero vemos bien la forma y que contrasta poco con el fondo. Esta fue integrada por 100 años. Las resonancias fueron integradas según el periodo que tiene. Tenemos lo mismo con delta E, la forma, pero se notan más los cambios. La 3.1 la 3.1 también tiene forma de B, lo podemos ver cuando se cambie. Le estoy dando el botón. Gracias. También tiene forma de B, pero se ve solo de un lado. ¿Me cambias? Otra más. Gracias. Acá sí vemos la forma de reloj de arena. Dale, otra más. Ahí volvemos a ver la de reloj de arena que anticipamos en la del ancho, y vemos que tiene secciones donde varía menos y secciones donde varía más. Ahora sí, seguí las conclusiones del trabajo, ahora sí, son que, que encontramos zonas de menor variación de excentricidad de 1000 años, indicando que puede haber un movimiento regular. Las zonas inestables las dijimos como la zona caótica y el área blanca donde había eyecciones y colisiones. Toma. Identificamos las... ¿Qué cambiaste? Y bueno, identificamos las resonancias del tipo 1N y encontramos similitudes con el sistema plutónico. Ahora sí pasó a la siguiente. Gracias. Vemos las resonancias del tipo 1N, donde están los satélites de Plutón y Caronte, los pequeños, y están cerquita, pero no en las resonancias. Vemos también la zona donde hay una zona estable, como vimos en el primer mapa de masa mínima, que también puede ser una similitud con este sistema. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Seguimos corriendo la de atrás, pero bueno, ¿preguntas? Hola, ¿escuchás? Quería preguntarte si consideraron los efectos del Sol en el sistema y ¿Para qué? consideraron los efectos del Sol y de Júpiter, por ejemplo, en los mapas y en las simulaciones, a ver qué efecto podrían tener. Sí. Hicimos la prueba, pero como teníamos el sistema baricéntrico, si poníamos el Sol, el baricentro quedaba en el Sol, no, o sea, el mapa no andaba. Y consideramos el Sol con el sistema, pero, o sea, con las coordenadas ericéntricas, pero o sea, no variaba mucho el mapa con el Sol y sin el Sol. Después, con el resto de los planetas no existen. Para mí solo existen Eris y Gnomia, son las únicas cosas que hay. Y la Tierra, nada más. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias, Valeria. Bueno, estamos bastante bien dentro de todo. Vamos a dar paso entonces a la siguiente y última presentación de este primer ladrillo. Nicolás Pan nos va a hablar de estabilidad de sistemas extrasolares próximos a resonancias.
para el coso? ¿A dónde la apunto? Bueno, arranco. Buenos días. Primero nada quería agradecer a la organización por dejarme este espacio para hablar. Y bueno, lo que les voy a hablar un poco está enmarcado dentro de lo que está haciendo el principio de mi trabajo de maestría. Te voy a hablar un poco sobre la estabilidad orbital en sistemas de exoplanetas que están cerca de resonancia, para cambiar un poco el tema del que venimos hablando. Primero quería arrancar con esta cita de Giordano Bruno, de este libro que es de 1584, o sea, vean la distancia temporal en la que está esto escrito. ¿Sí? Vi que el Sol era solamente una estrella más y las estrellas eran otros soles, cada uno escoltado por tierras como la nuestra. La revelación de esta realidad fue como enamorarse. Esta es como la primera referencia que al menos yo conozco de referencia a otros mundos, o sea, a otros planetas orbitando otras estrellas. Y nada, quería arrancar con esto como un poco de motivación. Bueno, ahí. Bueno, anda mal esto. Bueno, acá quería arrancar con un poco de historia. En 1995 se descubrió el primer exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar. Sí, acá está el paper publicado en Nature, para que vean la relevancia que tuvo. Y como acá ven, este exoplaneta fue detectado mediante la técnica de velocidad radial. ¿Sí? Y bueno, pasamos de un libro del 1500 y pico a justamente este paper, mediante el cual los autores se ganaron el premio Nobel, bueno, o la mitad del premio Nobel, por justamente el descubrimiento de un planeta orbitando una estrella de tipo solar. Y hoy en día se han descubierto miles de exoplanetas y hay miles más próximamente a ser confirmados. Hace un par de días, este es el número oficial de uno de los catálogos, ¿sí? Y el 75% de estos exoplanetas fueron detectados mediante la técnica de tránsitos y el otro 20% mediante la técnica de velocidad radial. El otro 5% que queda restante son técnicas secundarias que no son tan relevantes. Y la gran relevancia de esto, bueno, no mal. Se debe justamente a telescopios espaciales, ¿sí? Que detectan un montón de tránsitos, producen un montón de curvas de luz mediante las cuales se pueden detectar todos estos exoplanetas. ¿Qué características tienen estos exoplanetas? Bueno, para que vean, comparados con los planetas del sistema solar, acá están en puntitos celestes, ¿sí? Y como ven, parece que los sistemas del del sistema solar no se ajustan a lo que es el catálogo conocido de exoplanetas, y esto podría parecer raro en un principio, como decir, bueno, quizás nuestro sistema es especial o tiene alguna característica especial, pero se cambió solo. Pero esto se debe solamente a sesgos observacionales, ¿sí? Y los planetas que están acá abajo tienen muy poca masa como para ser detectados y tienen periodos muy altos como para ser confirmados, entonces simplemente son sesgos observacionales. Y algo interesante ver acá es que los exoplanetas en este mapa masa-periodo se distribuyen en 3 concentraciones. Y lo que podemos hacer es aplicar métodos de clustering. Bueno, justamente esto es una inteligencia artificial que lo que hace es vos le das un set de datos y te los agrupa en distintos grupitos. Acá lo que hice simplemente fue decirle, bueno, agrupámelo en 3 grupitos, porque bueno, a ojo vemos que son 3, y el programa de la inteligencia artificial encuentra que existen estas 3 como divisiones de los exoplanetas, y esto me pareció que podía ser útil para, por ejemplo, estudiar otro tipo de planos, no solo en masa-periodo, que estas concentraciones de puntos son como tradicionales, sino, por ejemplo, podemos estudiar acá el mapa de radio-planeta en función de la masa de la estrella. Y primero nada, notemos acá que hay como una caída del número de exoplanetas para cierto valor de radio. Esto es conocido en la lectura como el Valle de los Radios, es un fenómeno bastante estudiado. Por qué existen exoplanetas con radios pequeños, radios grandes, pero no justo acá en el medio. Y lo que hice fue aplicar el método este de inteligencia artificial para buscar acá los dos centros, y encontré que hay como una diferencia de masa estelar en este plano, ¿sí? O sea, parece ser
de forma muy bruta, que las estrellas más masivas producen planetas con radios más grandes. Y bueno, este es un resultado que bueno, habría que ver más en detalle y si tiene sentido. Y bueno, la idea es aplicar este método de clustering para otros planos. Bueno, y ahora sí, hay que tener cuidado con cuando trabajamos con los catálogos de exoplanetas, porque mismo entre ellos tienen discordancias. Por ejemplo, para este sistema HD 31527, que está como a unos 40 parsecs del sistema solar, hay diferencias muy grandes que afectan de forma muy importante a la dinámica de los sistemas. Por ejemplo, miremos para el planeta D, la excentricidad, el catálogo nos dice que es 0,67, pero en este paper de Gallardo et al. Del año pasado, nos dice que la excentricidad es casi 0,1 menos. ¿tá? Y esto vamos a ver ahora que afecta mucho a la dinámica. Antes de pasar al sistema este particular, les quería mostrar este gráfico. ¿sí? Acá estoy mostrando simplemente un histograma en cocientes de periodos. Es decir, agarramos los sistemas que tienen más de un exoplaneta, calculamos los cocientes de periodos orbitales, y vemos que parece haber concentraciones en algunas resonancias. ¿sí? Entonces esto motiva un poco el por qué estudiar, bueno, justamente, sistemas que están en resonancia evolucionando. Vemos que, bueno, se parece concentrar en estas resonancias. Acá marqué nomás la 3.2, pero hay como varias concentraciones. Marqué los cocientes en el sistema solar, y acá está el sistema que voy a mostrar ahora, que es el que les estaba hablando antes. Bueno, acá un poco la definición de resonancia, ¿sí? ya lo escucharon varias veces. Los planetas en resonancia cuando los cocientes de los periodos son conmensurables. Y nuevamente me hacen la teoría desarrollada por Tabaré y Christians. Entonces, para el sistema este que yo les estaba hablando, lo que hice fue un mapa dinámico. ¿sí? Acá simplemente vemos una grilla de simulaciones numéricas en el plano de excentricidad semieje, y vemos claramente cómo el tomar referencias de un catálogo o de un paper donde se sentaron y estudiaron el procesamiento de datos de forma más detallada influye directamente a la dinámica. Si utilizamos, bueno, ahí en estrellita celeste, en azul, está marcada las condiciones iniciales dadas por el paper, y vemos que está dentro de la resonancia, o sea, el sistema se evoluciona de forma estable. En cambio, si utilizamos los datos que están dados en el catálogo de exoplanetas, el sistema se desarma enseguida, porque bueno, ven ahí que está en la zona caótica. Y bueno, y esto es como para mostrar que hay que tener mucho cuidado con los datos que utilizamos, y siempre que queramos estudiar, o sea, si bien para hacer estadística está bueno trabajar con el catálogo a lo bruto, pues tenemos un montonazo de datos, si queremos estudiar la dinámica particular de algún sistema, hay que tener cuidado y está bueno procesar los datos uno antes de trabajar, porque bueno, pueden pasar estas cosas. Entonces lo que hice fue aplicar la teoría semianalítica para... Bueno, no pasa. Ahí. Para ver qué forma tenían estas resonancias, y tal como ya venían hablando, la teoría esta parece ser que se ajusta bastante bien a los mapas dinámicos, o sea, predice de forma bastante acertada las resonancias. Y acá algo interesante a resaltar es que, bueno, ahí están pintadas dos curvas, en celeste y en amarillo. En amarillo no estamos considerando los encuentros entre planetas, ¿sí? que son importantes cuando la excentricidad crece, ¿sí? porque la excentricidad del planeta se vuelve, bueno, la órbita se vuelve más elíptica, entonces son más favorables que hayan encuentros entre planetas, y eso hace que se desestabilice el sistema. Por eso se reduce la zona estable de la resonancia. Bueno, y esto es para la resonancia esta 16.3, que es en la que parece estar este sistema de exoplanetas. Bueno, algo que no dije es que este sistema son 3 planetas, no son solo 2. Los 2 planetas que están en resonancia son los 2 externos. Entonces también la influencia del primer planeta podría tener algún efecto en las resonancias. Pero bueno, vemos que más o menos es justo. También vemos acá esta otra resonancia, la 21.4, y la concordancia de la teoría no es tan buena, pero esto simplemente se debe a que las condiciones iniciales con las que hicimos el mapa fueron tiradas para la resonancia de la derecha. Si nosotros
corriéramos el mapa con las condiciones ideales para esta resonancia, veríamos que la teoría se ajusta un poco mejor. Y bueno, también es un poco más pequeña la resonancia porque es de orden más chico. Y acá simplemente les muestro de forma, simplemente en semieje, como si corremos las simulaciones con las condiciones dadas por el catálogo, el sistema se desarma enseguida, se vuelve claramente caótico, incluso hay encuentros entre planetas, digo, se va todo el carajo muy rápido. Y si ponemos las condiciones dentro de la resonancia, los semiejes evolucionan clavados. Que bueno, es lo que uno esperaría, porque bueno, si vemos el sistema, no se tendría que desarmar, porque sería muy raro ver justo el sistema antes que se desarme. Y para confirmar que está en resonancia, lo que hice fue... la última, ahí, gracias. Lo que hice fue graficar el ángulo crítico, sí, que es como una condición para que un sistema esté en resonancia, es que el ángulo crítico oscile. Y bueno, vemos que acá la interacción numérica da que el ángulo crítico baila en torno al ángulo crítico que predice la teoría. Entonces, bueno, por ahí también estamos bien. Bueno, y acá un poco las conclusiones, ¿sí? Como le dije, esto está dentro del marco de mi trabajo de maestría. Entonces, algo importante para considerar es que justamente hay que tener cuidado si queremos estudiar la dinámica de estos sistemas, porque variar un poquito las condiciones hace que el sistema evolucione de formas completamente distintas. Además, la teoría por ahora parece ser que se ajusta bastante bien a las simulaciones numéricas, entonces hasta que alguien diga lo contrario vamos a seguir utilizándola. Y está bueno esto de los métodos de clustering porque nos va a permitir encontrar concentraciones de los datos. Bueno, algo que no mencioné es que en los satélites esos que mostré hace un rato, si bien el satélite Kepler ya está caput, el otro TESS está andando bien y el número de datos que está tirando es increíble. Hay como 5.000 planetas que van a ser confirmados en los próximos años. Y bueno, eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Muy bien por el tiempo. ¿Preguntas? Sí, yo te quería preguntar, bueno, primero que nada, hola, ahora sí. Nada, muy buena la charla y te quería preguntar justamente sobre los datos. Capaz no sabes porque capaz todavía no se metieron en eso, pero en caso que sí, genial. Si saben si hay algún parámetro, alguna cantidad que les pueda ayudar a filtrar un poco los datos, como tener algún criterio para decir, bueno, podemos confiar, no. ¿Vos te referís por la discordancia esa entre los catálogos y si haces un procesamiento propio? En realidad no. Los cambios hacen muchas cosas. Por ejemplo, ahí mostré simplemente la electricidad, pero hay casos que cambian, por ejemplo, las masas, y eso también te afecta mucho a la dinámica. Entonces, a priori así no sabría qué decirte. No sé si hay como un elemento orbital o una característica que sea como indicadora que le están errando. No sé. Lo que pasa es que estos procesamientos también habría que ir tipo al paper que se descubrió ese exoplaneta, ver cómo procesaron los datos. Y no sé. ¿Algo más? Sí, la pregunta que tengo, si esa diferencia que hay entre los catálogos, digamos, de los parámetros orbitales, si no pueden ser simples errores, sino que están tomando valores osculantes de los parámetros. Si no puede ser que simplemente las variaciones, las oscilaciones que tienen los parámetros orbitales puedan llevar a que, si se toman en distintos tiempos, te den alguna diferencia. Posiblemente sean y no difieran tanto en tiempos cortos, pero como son sistemas que capaz que tienen oscilaciones muy rápidas, que es distinto del sistema solar, podría ser que el caso que esos son resultados naturales cuando uno toma
mide los parámetros orbitales en distintas épocas. Sí, ahí. Sí, eso no puse las Hola, ahí. Acá no puse las gráficas, pero bueno, verifiqué también la evolución de la excentricidad en función del tiempo y no me fijé si llega al valor que estaba en el catálogo. Así que por ahí podría ser. Pero en cuanto a los semiejes, no veo como. O sea, los semiejes cuando evolucionan de forma estable están clavados. Entonces, si hay. O sea, también hay errores en los semiejes mismo. Bueno, no sé si justo en este sistema. No sé si justo en este sistema se veía, pero los errores en los semiejes son grandes a veces. Por ejemplo, acá, a ver, acá, semieje, bueno, bueno, acá está en la cuarta cifra, acá también en la cuarta cifra, pero acá está en la tercera cifra. Entonces, parece un poco raro, porque los semiejes están clavados. No sé. Sí, en los otros parámetros orbitales capaz que es esa la razón, pero no sabría. ¿Alguna más? Las variaciones en excentricidad osculante son chiquitas y esas diferencias son muy grandes. Hay que meterse en la base de datos y usar DASE o unas cosas de esas, unas herramientas, y a partir de los datos observacionales, reprocesar los datos con distintas cabezas y distintos criterios y recalcular los elementos orbitales. Bien, ¿alguna más? Bueno, muchas gracias, Nicolás, nuevamente. Ahora terminamos entonces primer ticholo bloque de ladrillo. Y tenemos una pausa, café, y nos reencontramos a las 11.